Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a encender nuestra velita de hoy. Aquí tenemos nuestra velita. Y vamos a leer nuestro poema de Johannes Kepler, que nos viene acompañando desde el principio y que a mí me parece siempre tan justa de lo que es el dibujo de formas. Y dice: Dios, en su inescrutable voluntad, ha escogido la recta y la curva para grabar en el mundo, por medio de ellas, la divinidad del Creador. Así, la sabiduría divina ha imaginado el mundo de la dimensión cuyo ser total está contenido en la diferencia entre la recta y la curva. Y vamos a tomar el último aspecto de estos 4 aspectos que tiene el trabajo del dibujo de formas, vinculado con el trauma, con la pedagogía de emergencia, que eran el centro y la periferia, las metamorfosis, las simetrías, que es lo que vamos a trabajar hoy, y la lemniscata. Dentro de las simetrías, hoy vamos a hacer una simetría, primero una simetría simple con cruce, como para ir entrando en materia, y luego vamos a hacer una simetría uniendo los 2 ejes, tanto el eje vertical, que es el que recomendamos especialmente para estas situaciones donde hace falta un grado de estabilización importante, como el horizontal, pero los vamos a integrar, vamos a trabajar con los 2 ejes. Vamos a trabajar con los 2 ejes y al final los vamos a integrar en una relación doble de simetría y de centro y periferia. Ya veréis. Es como el regalo final, es un trabajo que después uno puede seguir solo, creando y diferenciando lo que necesite para restablecer este equilibrio. ¿Por qué? Porque una cosa, bueno, es la vertical, que esto lo hemos hablado mucho, otra cosa es la horizontal, que es un tema que no abordaremos ahora, pero cuando la vertical y la horizontal se juntan, se crea un punto central, y en torno a él hay unas relaciones de equilibrio que juntan a la simetría con la relación centro-periferia. Y esto es altamente higiénico para estas situaciones. Por un lado el centro, la periferia y la simetría. Entonces, ese va a ser como el final del trabajo que vamos a hacer hoy. Para empezar, entonces, vamos a establecer esta línea vertical. Esto siempre, ¿no? El dibujo de formas nace en el movimiento, aunque podamos no hacerlo y copiarlo, pero en realidad el trabajo interior que produce el dibujo de formas es cuando nace en el movimiento y se desarrolla, y luego al final, como broche de oro de todo el trabajo, lo llevo al papel. Ese es el proceso saludable del dibujo de formas, el camino del dibujo de formas. Entonces, vamos a crear esta vertical y vamos a ir entre la recta y la curva, como dice Kepler, la recta, la curva, cruzamos el eje, la curva, la recta, cruzamos de nuevo, la recta, la curva, cruzamos el eje, la curva y la recta. Otra vez, tenemos el eje, empezamos del lado derecho, ustedes me verán a la inversa porque estoy como en espejo, la recta,
la curva, cruzando eje, la recta, cruzando eje, la recta, la curva y la recta. Una vez que lo hacemos, que lo vamos a volver a hacer una vez más en el aire y luego con el dedo en el papel, una vez que lo hacemos, nos damos un tiempo para contemplar la imagen, tal cual está, y esperar que se activen unas fuerzas vitales que nos pidan completarla. Ese es el proceso entre el movimiento y el trazo gráfico y entre lo exterior que veo y lo interior que me llama a completar, porque esta fuerza vital tiende a la armonía, tiene una tendencia natural. Entonces, puedo copiarlo porque lo miro o puedo dejar que ese movimiento interior nazca y desde ese movimiento interior ir a completar la forma. Última vez, trazo la vertical, la recta, la curva, la curva, la recta que continúa cruzando el eje, la curva, cruzo eje, la curva y la recta. Y ahora lo vamos a hacer con el dedo. Lo vamos a hacer con el dedo en el papel. Vamos a trazar la vertical y vamos a empezar la recta, la curva, la curva, la recta, la recta, la curva y la recta. Y el que quiera lo puede hacer muchas veces con el dedo, tantas veces como necesite, para llegar a esta figura en la que trazo. Voy a acercar un poquito la cámara. Y empezamos. La recta, la curva, la curva, la recta, sigue la recta, la curva y la recta. Es sencillo, es fácil de hacer y cuando lo he visto, lo he contemplado y sienta esa necesidad de ir a completar, voy al otro lado. La recta, la curva, la recta, la curva y la recta. Es un primer trabajo para ir calentando motores, para ir empezando a percibir este eje vertical, vertical como la verticalidad humana, vertical como aquello que nos hace a nosotros en esta simetría, que no es exacta, que no es precisa, pero que es simétrica. Tenemos un brazo de cada lado, un ojo de cada lado, una oreja de cada lado. Y como siempre, podemos siempre volver a repasar, porque el dibujo de formas vive durante, mientras tanto lo estoy haciendo. Y es aquello que realmente cala, realmente
entra en lo profundo de cada uno. Aquí lo que sí tenemos en esta plataforma, si nos vamos para abajo, en la franja negra de abajo, a la derecha, el último icono dice reacciones y tengo la posibilidad, fijaros en mi imagen, de levantar un dedito. Entonces, sí pediros que a medida que van terminando levanten los deditos, así yo digo sigo. Si la mayoría está así con el dedito en alto, yo puedo seguir. Hay muchos deditos, muy bien. Porque entonces nos vamos a preparar a hacer un dibujo un poco más complejo, que no es el último, digamos. El último va a ser una propuesta que les quede para trabajar junto con todas las que ya hicimos, pero una propuesta que les quede para seguir trabajando a lo largo de los días. Entonces, vamos a cambiar de hoja. Vamos a preparar, voy a trabajar arriba con esta propuesta para dejar la parte de abajo, como el otro día, para trabajar para hacer el trabajo final. En la misma... Lo que vamos a hacer es preparar el eje vertical, el eje horizontal. Aquí tenemos el punto de cruce. Y vamos a hacer un trabajo que realmente es muy, muy interesante, porque solamente vamos a plantear la figura en el cuadrante superior izquierdo. Y esta figura se va a reflejar en cada uno de los cuadrantes. Por un lado, vamos a ir de la periferia al centro, pero vamos a ir al centro desde todo punto de vista. Realmente es una actividad que, aparte de la vertical, invoca a la presencia de la individualidad, a la presencia del yo humano a ponerse en su centro. Decíamos que eran 4 los pilares que usábamos de el dibujo de formas, que tiene muchos otros, pero hoy vamos a usar estos 4 para trabajar el tema de la estabilización, el tema de poder superar e integrar una situación vinculada con un shock o con una situación traumática. Esto es como, es muy esencial en el trabajo. Y dijimos que eran 8 encuentros, hacíamos algo básico de los 4 en el primero, y dábamos un salto en profundidad en los segundos 4 encuentros. Entonces, la forma, además vamos a crear una forma doble. Y esta forma es así. Esperar porque no quiero equivocarme. Voy a traer acá mi apunte. Y esta forma es así. Acá tengo el eje vertical, aquí tengo el eje horizontal. Y solo vamos a trabajar del lado izquierdo.
ahí está mi mano que me la puedan ver, del lado izquierdo, eje vertical, eje horizontal, cuadrante izquierdo, 4 cuadrantes, cuadrante izquierdo. Vamos a apoyar en el eje y tenemos curva, curva, y ahora salto, me voy del eje vertical al eje horizontal, curva y curva. Es fácil. Voy de nuevo al eje vertical, con una línea curva subo, bajo, vuelvo al eje vertical y del eje vertical voy al horizontal, curva y curva. No tiene mucho truco. Otra vez, me voy al eje vertical, curva hacia arriba, curva hacia abajo, pero volviendo al eje vertical. Y ahora voy al eje horizontal, curva y curva. Aquí en la línea, mirad, estoy en el eje horizontal, vertical, perdón, ¿veis? Sí, curva, curva, curva y curva. Lo vamos a dibujar. Estoy en el eje vertical, curva, curva, curva y curva. Y ya tenemos el primer lado. Este lado habrá que replicarlo hacia el otro. Y este lado habrá que replicarlo hacia el otro. Y este lado también. Es como si tuviéramos un espejo aquí, un espejo aquí, un espejo aquí y un espejo aquí. Si enseñamos a hacer ese dibujo de formas, usualmente no lo completamos. No lo completamos porque buscamos en todo momento estas fuerzas vinculadas con estas fuerzas vitales que te lleven a completar, que el movimiento sea del otro. Que no sea porque copien a la persona que está enseñando, sino porque interiormente nazca este movimiento de completar. Machi, siga. Machi, usted no me molesta, que estoy en... Diana, ¿te puedo hacer 2 preguntas que hay en el chat? Sí, estoy viendo una, estaba a punto de contestarla. Si son estas dos de abajito, las últimas, Sí. preguntan a qué edad sería adecuado. El trabajo de simetría
es el trabajo que realizamos dentro del marco del currículum Waldorf en un segundo grado, en una segunda clase. Está vinculado con ese momento del desarrollo evolutivo de los niños. Ya esto lo podemos llevar a una tercera clase. Esto ya es como el final. Empezamos con el vertical, seguimos con el horizontal y ya en tercero, cuarto, pues esto es un trabajo que se puede hacer a lo largo de la vida, digamos. Ya no hace falta tener ninguna edad. Pero sí, el inicio está vinculado con el segundo grado, la segunda clase, y no sé si se llama de otra forma en otro lugar, pero en principio sé que estoy barriendo 2 lugares. Esa es una pregunta. Y preguntan también si hay un orden para hacerlo, para completarlo. Usualmente yo lo que hago es, como siempre empezamos con la simetría vertical en el proceso de aprendizaje, yo lo que hago cuando tengo los 4 cuadrantes es primero hacer el espejo del lado derecho, entonces ya completo derecha a izquierda, y después hago el arriba con el de abajo. Ya eso, ese orden ya yo personalmente no lo tengo muy establecido. Pero sí la izquierda con la derecha. Esa primera imagen para poder encontrar, digamos, esta presencia de ir hacia el centro. Y ya después sí, llevo los otros lados al centro. Pero ese orden no lo tengo definido. A lo mejor alguien sí lo tiene. Hay una mano en alto. ¿Sabes algo de esto, Moni? No, no sé. Ya la he visto, pero no sé quién es. Igual lo Sí, hizo. hay una pregunta más. Sí, el orden siempre es el mismo. El dibujo tiene un orden. Empiezo siempre en el eje vertical para completar o para completar si estoy aquí. Sí, ese orden lo respeto. Preguntan, ¿cada cuadrante se empieza por cualquier eje? No, siempre empiezo, yo puedo empezar un dibujo por el eje horizontal. Es raro, ¿eh? Les digo, es raro. Siempre buscamos el eje vertical porque es esta definición de la presencia del ser humano. Entonces, si yo empecé por el eje vertical, empiezo por el eje vertical. Sea donde fuere que esté. Si estoy abajo, empiezo por el eje vertical. Si es del otro lado, igual empiezo por el eje vertical. No llego a leerlas todas porque van muy rápido, ¿eh? Se puede iluminar, queda muy lindo, lo puedo pasar con varios colores. Ya eso forma parte de un segundo momento. Esto ya tiene más que ver con otras cualidades vinculadas con las cualidades anímicas y el uso del color. Pero se pueden combinar, de hecho, en otros trabajos lo hemos hecho. Se puede hacer varios colores, se puede iluminar, se puede difuminar. Ya está, Diana. Eso era. ¿Qué es esto, Moni? Dice, escriba el correo de Flor, Diana te responderá. Sí, porque hay una mujer que te está pidiendo si puede contactarte a nivel personal. Sí, Entonces yo le he dicho que te escriba el correo. al correo Flor dice, por eso te pregunto. Ah, no, porque se llama Flor la mujer. Ah, vale. Al correo arte.p de emergencia y tal. Sí, Fenomenal. Sí, Flor, escríbeme ahí.
si necesitas. O bueno, cualquiera. En el caso, acá alguien me dice, me siento más cómoda empezando por el eje horizontal. Y yo podría decirte dos cosas. En principio, esto lo empezamos por el eje vertical. Lo hicimos en el movimiento por el eje vertical, lo hicimos en el papel por el eje vertical. Y el tema de la comodidad, justamente, el trabajo en el dibujo de formas, que es altamente higiénico y altamente terapéutico, tiene que ver con poder armonizar una polaridad. El eje vertical hace a la presencia humana, representa lo arquetípico del ser humano, que es esta búsqueda que estamos haciendo en muchos accionarios higiénicos y terapéuticos del dibujo de formas, pero en particular en este momento, en esta pandemia, en este confinamiento vinculado con el COVID-19, lo que estamos trabajando mucho es permanecer, reforzar, fortalecer, recrear, revivificar el arquetipo humano. Porque es un momento donde voy a nombrar una frase que a mí me encanta, que es una frase que acuñó mi amiga Aranzazu, que dice que frente a imágenes apocalípticas, lo que tenemos que presentar es imágenes arquetípicas. Porque de los cuentos, de las historias, de las narraciones. Porque es allí donde vive el arquetipo humano. Y esta es una época de imágenes apocalípticas, realmente. Es una época donde digamos, la situación incide en el arquetipo humano. Donde las manos, que es otra cosa que nos hace humanos, son peligrosas. Donde no podemos entrar en contacto. Entonces, realmente, empezar en la vertical tiene muchísimo sentido. Aunque te sea más cómodo la horizontal, por equilibrar esa polaridad, yo te diría, esfuérzate en el trabajo en la vertical, partir de la vertical, reconocer la línea media y la vertical. Bien, y esto yo les decía que aparte de esta figura tiene otra superpuesta. Yo imagino que más o menos esta imagen la deben haber reflejado en los 4 cuadrantes. Y la siguiente es de esta forma. Volvemos al eje vertical. Si estamos aquí, vamos a empezar acá arriba, ¿vale? Si el dibujo este empezó aquí, el otro va a empezar aquí. Tengo el eje vertical, voy al eje, bajo, es una curva ligera. Bajo con otra curva ligera, yendo hacia el eje vertical, pero me quedo lejos. Y desde allí bajo al eje horizontal. Lo voy a hacer, no voy a pasar el dedo porque se va a mover toda la tiza, pero lo voy a mostrar desde aquí. Desde aquí. Bajo, cruzo la figura, llego hasta aquí, fuera, entro y en una línea curva voy al eje horizontal. Y otra vez, me voy a la punta del eje vertical, bajo, entro y en una curva voy al eje horizontal. Lo voy a hacer con un color. Estoy acá arriba, bajo,
Llego al espacio que no tiene dibujo, entro y desde aquí voy al eje horizontal. Atravieso la otra figura y voy al eje horizontal. Y lo mismo, espejo hacia la derecha y ya quedo en el centro y luego llevo al centro la parte de abajo. Te canto, Diana, las preguntas que hay en el chat. A ver. Una es obligo. que si te equivocas, hay que empezar de nuevo o trabajar sobre lo que ya está hecho. Si te equivocas, trabajas, imagínate que uno se equivoca en alguna parte, vuelve al punto de partida y lo transforma, porque tiene que ver con estos procesos, ¿sabes? Y lo transforma. Y endereza la línea o la hace más redondita o lo que uno necesite, pero siempre vuelvo al punto de partida y hago todo el camino de la forma. Esa es una. Sí, el segundo, si lo podrías repetir, lo piden. El segundo, empiezo más arriba, el anterior lo empecé aquí, ¿lo veis? En el siguiente empiezo más arriba. Es una línea curva, pero leve. Voy fuera al espacio exterior, atravieso el dibujo y voy fuera. Vuelvo entrando en el espacio que queda, pero no cruzo la línea. Y ahora sí, cruzo en más o menos la mitad del dibujo anterior para llegar al eje horizontal. ¿Sí? Sí, yo creo que quedó claro. Es un dibujo sobre el otro dibujo. No Se es ve un que poco pequeño desde aquí. se ve pequeño. A ver, Un pelín. pero vamos a hacerlo, aunque sea por un momento. Sí, genial. ¿Lo veis? Es un dibujo sobre otro.
Bueno, voy a bajarlo, ¿eh? Gracias, Diana. De nada. Acá me preguntan si las líneas son iguales. Sí, son una referencia, inclusive si me llegasen a quedar más cortas o por el motivo que sea, cuando yo lo planteo, las puedo alargar, no, son una referencia, no tienen más secreto. Que dibuje con el dedo la forma en los cuadrantes inferiores. ¿La primera, la segunda o las dos? Es la pregunta. Dímelo por audio. Cualquiera de las dos, Diana, es para ver cómo trazas, porque siguiendo esta indicación del eje vertical, ahí se me generan dudas en cuanto a Mira, desde dónde. mira, empiezas aquí cuando lo tienes arriba, ¿verdad? Entonces empiezas aquí más o menos cuando estás abajo. Y vas. Y justamente es el trabajo increíble que tiene el dibujo de formas. Porque a uno le pide que haga realmente todo un trabajo interior muy grande. En realidad es lo mismo lo que hacemos. Voy, vuelvo al vertical y de ahí voy al horizontal y voy al horizontal. Y de este lado es igual. Estoy aquí, voy, vuelvo, voy al horizontal y al horizontal. Con el otro es lo mismo. Empiezo en la punta, más o menos calculo. Ya este tiene otra pista porque la pista me la da el dibujo anterior para ver dónde tengo que salir y dónde tengo que entrar. Yo lo voy a hacer un poco más a voleo. Voy, entro y voy a la horizontal. A ver, vamos a ver. Estoy aquí, más o menos. Yo estoy un poco de lado para que salga muy simétrico, porque si no ustedes no ven. Voy, vuelvo, voy y voy. ¿Sí? ¿Lo ves? Eso por un lado. Y por el otro, empiezo más abajo, tengo que salir aquí. Como estoy ahí, tengo que salir aquí. Voy, entro. ¿Lo veis? Uno puede hacer el circuito completo cuando lo tiene todo hecho, si quiere repasar. Uno puede hacer el circuito completo
con un solo trazo también. Entonces se integra toda la forma. Y sigue. Y para que la carroza no se nos convierta en calabaza, aunque todavía puedan seguir trabajándolo un poco más, que tienen luego el tiempo que cada quien le quiera dedicar, yo os quiero dejar como última imagen una propuesta de trabajo para el que quiera, que es la siguiente. Voy a bajar un poco la cámara a que se vea más esto. Bien. Vamos a hacer un trabajo, yo lo voy a dejar planteado porque esto ya es como para que sigáis trabajando por vuestra cuenta. Esta es la gran imagen, ¿sí? Yo voy creando alrededor de un eje vertical y horizontal que forma 4 cuadrantes. Pero a su vez, este eje vertical y horizontal que forma 4 cuadrantes, yo lo puedo dejar inscrito en una circunferencia. No sé cómo saldrá desde este lado, pero vamos a confiar en que sale más o menos bien. En esta circunferencia yo voy a dejar inscrita estos ejes de coordenadas que forman 4 cuadrantes. Los puedo hacer inclusive muy ligeritos. Digamos, yo los hago marcados para que vosotros los veáis. Esperar, porque están viendo todo el reflejo de la persiana en la pantalla. Esperad un minuto. Vamos a poner esto en otro lado, la cámara también, para que, como han pasado 8 semanas, el sol ha cambiado mucho por aquí. Creo que lo veis. Yo lo hago fuerte para que vosotros lo veáis, pero esto podrían hacerlo, sí, a mano alzada. Sí, a mano alzada, sin reglas, sin nada, porque esto es lo que trabaja. Y podría ser con un lápiz de grafito muy ligero. Mismo esto, porque estas son referencias que yo tomo. Y entonces acá tenemos dos situaciones importantes a nivel del dibujo de formas. Tenemos, por un lado, los ejes de coordenadas, el eje vertical, el eje horizontal, los 4 cuadrantes y a la vez la relación del centro con la periferia. Y a partir de esta imagen, digamos, de esta imagen de un cuadrante, lo que hacemos, replicando la simetría en los 4 lugares, esto sería como el punto de partida del mandala. El mandala yo lo puedo trabajar del centro a la periferia, pero también es lo más usual, porque da más seguridad. Voy de lo chiquito a lo grande, voy más seguro, pero también puedo hacer el ejercicio de trabajarlo de la periferia al centro, que igual que con la espiral, o igual que con el laberinto, produce 2 movimientos interiores a nivel del mundo del alma, del mundo anímico, muy diferentes. Si yo voy desde el centro hacia afuera, si voy de mí al mundo, o si estoy en el mundo y voy viniendo hacia mí. Entonces, esto es lo que tiene, digamos, el gesto de creación de los mandalas. Salgo del lado izquierdo, superior izquierdo, y entro al superior derecho, y a partir de ahí, simétricamente, o voy amplificando, o bien, si voy de fuera hacia adentro,
creo desde fuera y voy replicando, pero siempre no es que hago una cuarta parte y luego replico, sino que en realidad voy o del centro hacia afuera o de fuera hacia adentro, pero voy en completo, digamos, replico, replico, replico y luego sigo entrando. Replico, replico, replico y sigo entrando. Diana, en el chat dicen que no lo entienden. Y Pero que me den una la pista. forma, y si la forma que se replica es opcional. Esto pueden hacer lo que ellos quieran. Digamos, no tienen que copiarme a mí, estoy mostrando. Esa es la pregunta porque no me llega a quedar, sino que la haga por audio la persona, si yo la ubico. Ah, vale. Sí, muchas gracias. Vale, Ya vale. entendí. Sí, yo puedo dibujar lo que quiera. El tema es que lo dibujo arriba del lado izquierdo, luego lo transfiero a todos los demás cuadrantes, sea que sea de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera, y sigo. Esto lo puedo pintar, puedo completar con otros motivos. Diana, ¿Sí? lo que no entendí es el sentido que tiene ir de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Es lo mismo que en la relación centro-periferia o en la relación del laberinto o de la espiral. Si yo estoy muy... no, hay gente con micrófono abierto. A ver. Yo un momento, que voy a intentar apagar. No, yo creo que no voy a poder porque no soy anfitriona ya. Ahí va, gracias. Si yo estoy muy exaltado, muy nervioso, muy afuera, ¿no? Muy con esos momentos así donde uno pierde un poco el pie. El trabajo es, si estoy muy fuera, lo que me va a armonizar es ir hacia adentro. O sea, el trabajo es, siempre tratamos de empezar los trabajos en el lugar en el que estamos. Siempre que trabajamos con alguien, con un alumno o con un paciente, lo recogemos donde el otro está. Nosotros sabemos que el otro está en una situación que no es armónica, y sabemos dónde querríamos poder acercarlo para que pueda estar mejor. Pero vamos a buscarlo donde está y lo vamos trayendo en ese camino a donde pensamos que tiene que estar. En este caso sería, si alguien está muy afuera, muy exaltado, muy nervioso, bueno, lo ayudamos a interiorizarse, a que vaya al centro de sí. Y si alguien está, estoy hablando de extremos, ¿vale? En general no es habitual que estemos en esos extremos, pero puede pasar, sobre todo en situaciones de este tipo. Si estamos exageradamente interiorizados, exageradamente encerrados en nosotros mismos, vamos despacito hacia el mundo. Digamos, esta relación centro-periferia, que es la misma de siempre, es el punto y el círculo, que fue con lo que empezamos hace 8 semanas, tiene que ver
con esta presencia en la individualidad, en el yo, en el centro, y llegar al mundo. Desde ese centro, digamos, es como si yo estuviese de pie y en el centro de mi cuerpo, a la altura, sí, de la boca del estómago, digamos, por ponerlo en un lugar que todo el mundo pueda ubicar bien. Si yo voy girando sin desplazarme, sin mover los pies, puedo crear un círculo, ¿lo veis? O sea, yo puedo, con los brazos podría, si de mis dedos saliese una luz de color, podría pintar un círculo. Es esta imagen. Entonces, o traigo el mundo hacia mí y lo interiorizo, o yo, desde mi centro, voy hacia el mundo. Gracias, Diana. De nada. La simetría tiene eso, es como si fuera aquí, le contesto a Lea. La simetría tiene esto, si yo pusiera un espejo vertical aquí, donde esta imagen se reflejaría en el espejo, verías exactamente la misma cantidad. La misma cantidad de puntitos. Eso es lo altamente armonizador del trabajo en simetría. Ya ahora salimos del centro de la periferia y ahora sí nos estamos manejando con la simetría. Esto de poner en orden un lado con el otro, el izquierdo con el derecho, el abajo con el arriba. Digamos, es poner en armonía y en orden estos espacios. Y bueno, como todo, hemos llegado al final. 8 encuentros, fue un placer enorme. Es bonito también esta secuencia, ¿no? De empezar y terminar en otro punto de la espiral, pero en el mismo lugar en el que empezamos, ¿no? Con el centro, con la periferia. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Por suerte pudimos conseguir saltar de plataforma, que esta es muchísimo más agradable. Y me voy a despedir con un lema que a mí me gusta mucho para despedirme y que dice: que el camino salga a tu encuentro, que el sol roce tibiamente tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda y que la lluvia moje finamente tus campos. Y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de su mano. Muchas gracias por estar allí, de todo corazón. Muchas gracias.